Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Hoy no va a faltar programa para comentar toda la actualidad jurídica que ha tenido lugar en las últimas horas, pero como siempre intentaremos condensar lo más importante del día en los próximos minutos. Por un lado, esa salida de prisión de Santos Cerdán tras pasar 5 meses en prisión preventiva, una salida en prisión que coincide con un nuevo informe de la UCO, un nuevo informe demoledor que sitúa a Santos Cerdán como en el centro, como nexo, como enlace entre Acciona y el Gobierno, y también comentaremos esa petición de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido 24 años de prisión para José Luis Ábalos por el caso Mascarillas. Bien, para comentar todo esto contamos con Álvaro Nieto, director de The Objective, con el periodista Carlos Dávila y con nuestro compañero de tribunales Pelayo Barro. Bien, bueno, arrancamos el programa comentando, como digo, esos 24 años de prisión que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción para José Luis Ábalos por el caso Mascarillas. También ha pedido 20 años de prisión para el que fuera su antiguo asesor Koldo y 7 para Aldama. Cuéntanos, Pelayo, un poco porque esta petición solo es para el caso Mascarilla, ¿verdad? Luego... Sí, la petición de prisión es solo para una pequeña parte de todo lo que se está investigando. Efectivamente, para el caso Mascarillas. Todos los casos. Exacto. Para el caso Mascarillas, para soluciones de gestión, para el caso de los enchufes de chicas en Logitrel, que como contamos nosotros, en INECO. De hecho, el juez pide que, o sea, la Fiscalía pide que indemnicen a estas empresas, los Ábalos y Koldo indemnicen a estas empresas por todo el trapicheo de personas que han estado colocando y bueno, pues el perjuicio económico que les ha provocado y demás. Bueno, al final es un poco lo esperado, ¿no? Hay gente que le sorprende estos cifras de 24 años, 20 años, porque al final a ellos se les relacionaba ya con una serie de 5 o 6 delitos que a poco que te pongas a sumarlo, pues te da cifras así, evidentemente. Bueno, pues no sé, yo creo que no es nada descabellado. ¿Cuáles son los delitos que se les imputan? Pues está tráfico de influencias, está cohecho, está malversación. Está la malversación es de libro la malversación, ¿no? Porque al final es que básicamente lo que la trama ha estado manoseando es dinero público y supongo que también organización criminal, ¿no? Organización criminal es el cargo que es el delito que más peso tiene en esa... Porque envuelve todos los demás, claro, además. En esa suma de años, ¿no? Es el... Yo creo que mucha gente se pregunta por qué, por ejemplo, Cerdán sí ha entrado en prisión preventiva y Koldo y Ábalos no. ¿Por qué no han entrado en prisión ellos? Yo creo que queda clarísimo con el último informe de la UCO. En junio, a Santos Cerdán le coloca la UCO como el cerebro, el instigador, la persona que era, que digamos que coordinaba todas las actividades de la trama, ¿no? No acababa de vislumbrarse del todo en el informe de junio, pero con el informe de ahora lo hemos comprendido totalmente. Efectivamente, Santos Cerdán era el intermediario, como bien dice la UCO, entre Acciona y las administraciones del Estado. Es decir, era la persona que ponía en contacto a la constructora con quien tenía que manipularles en el último momento tal obra de carreteras, la otra obra de ferrovial. Es decir, es la persona que hacía de nexo tanto del dinero hacia quienes manipulaban como de la constructora dando órdenes para que todo fluyera en favor de la firma de... Hay una adenda muy importante en lo que hace el juez de instrucción, el fiscal, que en la que dice el juez verá si estos delitos son susceptibles de cárcel. En este caso de lo que estaba hablando Pelayo. Con lo cual ahora le pone al juez en la tesitura de decir, hombre, ya que le recetamos 24 años de cárcel, a ver si van a hacer unos cuantos años por lo menos de prisión preventiva. Esa es una de las razones porque tú explicabas antes, porque por ejemplo la de por qué ha salido hoy Cerdán, la tiene una explicación, porque la prisión preventiva en casos como este no llegan más que a 6 años. Es decir, se han cumplido 5 años y quedaba un mes. Meses.
Perdón, 5 meses, 5 meses. Me estoy equivocando. La previsión preventiva es limitada, ¿no? A 6 meses. A 6 meses. En este caso, en caso de que haya otros delitos más graves, etcétera, etcétera, pueden durar hasta 3 años o hasta 6 años. En este caso, 6 meses. Por tanto, era lo normal que saliera. Todo el mundo sabíamos que iba a salir antes de Navidad. A ver, respecto a Ábalos, ¿no? Yo creo que la decisión de la Fiscalía es muy relevante porque efectivamente acaba de dejar negro sobre blanco la gravedad de los delitos y la gravedad de lo que ahí esta gente urdió en mitad de la pandemia, que nosotros precisamente lo hemos venido denunciando los primeros y desde el principio. Y nadie nos creía y sobre todo además que yo siempre he mantenido que el futuro judicial de Ábalos es negrísimo y lo sigue siendo, 24 años de cárcel, qué barbaridad, ¿no? O sea, por mucho que le rebajen. Claro, por mucho que le rebajen, de esta no se libra, tiene toda la pinta de que condenado va a ser condenado, ya veremos por cuántos años y por cuántos delitos. Pero es verdad que a mí siempre me ha parecido un tanto raro, extraño, que con la gravedad de los hechos Ábalos no estuviera en la cárcel. Y lo digo sinceramente. Es verdad también que la ley española establece solo algunas circunstancias para ingresar en prisión preventiva antes de que te juzguen. Riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, la posibilidad de que puedas seguir delinquiendo, pero claro, ninguna de esas se daba según el juez, Pero, sinceramente, yo creo que desde el momento en que la Fiscalía pide para ti 24 años de cárcel, sí que cambia una de esas circunstancias. Y es que a lo mejor ahora sí que a Ábalos le sale a cuenta fugarse. Porque, claro, sabe que si va a la cárcel son 24 años. Entonces, en fin, la alternativa a estar 24 años en la cárcel, pues siempre va a ser mejor estar en Brasil, tomando allí un daiquiri. Entonces, yo creo que, sinceramente, ahora sí que sería necesario que el juez estudiara las nuevas circunstancias y quizás por eso la Fiscalía ha introducido esa frase de, bueno, valore usted si ahora, al juez le dice, oiga, valore usted si ahora deben cambiar las condiciones de este señor. Es condición necesaria que entre en la cárcel. Claro, pero el problema que tenemos aquí es que es diputado. Es diputado. Y es verdad que meter en la cárcel a un diputado, pues es que es algo que nunca nos había pasado. Y entonces, claro, este señor, lo queramos o no, de momento es un representante del pueblo español. El acta de diputado no se le puede quitar. No, no se le puede quitar salvo que te condene. Salvo que estén condenados. Salvo que te condene. Entonces, este señor de momento está ahí atrincherado y yo creo que precisamente el atrincheramiento es lo que le ha permitido no ingresar en prisión, porque Santos Cerdán entregó el acta y a la cárcel que fue. Entonces, claro, es un poco injusto esto, ¿no? Pero porque, perdóname que te diga una cosa, porque es mínima. He hablado con un jurista esta tarde del Congreso, un letrado del Congreso, me decía, salvo que esté condenado o que se le coja con las manos en la masa. Bueno, ya, sí, claro, si te pillan atracando un banco con una pero metralleta... Es que a este le han pillado haciendo esto. O sea, haciendo una adecuación extensiva de cuál es el delito, podría juzgarse eso, o podría interpretarse eso, con lo cual le podrían meter en la cárcel. A mí me parece que este señor va a acabar en la cárcel, y lo he dicho siempre, y ahora lo vemos con más claridad. Le huele a reja. Y entonces, claro, es evidente que antes o después va a entrar en la cárcel. Lo que pasa es que, pues bueno, nos puede parecer extraño que, sobre todo, que ande paseándose por las teles y defendiendo su inocencia, cuando es evidente que es un chorizo, pero ¿qué le vamos a hacer? Habrá que respetar también las decisiones de los jueces. También me parece extraño lo de Koldo. También me parece muy extraño lo de Koldo, porque Koldo no es diputado. Koldo no es diputado. Entonces, claro, por ejemplo, hubiera entendido mejor la situación si Cerdán nunca hubiera pisado la cárcel. Pero es que Cerdán sí, Ábalos no. Se me hace muy duro. Quiero dar un par de detalles de esto que estamos diciendo, que yo creo que son interesantes para que quienes nos están escuchando entiendan un poco también, se hagan perfectamente el dibujo. Por ejemplo, hay una cuestión que yo creo que ha jugado muy a favor de Ábalos, y en este caso sí que ha estado bien asesorado por su defensa, porque en otros ha sido tremendamente desastrosa. Pero ha cumplido escrupulosamente todo lo que le ha dicho el juez, que le ha pedido que pues, tiene que presentarse tal día, entregar el pasaporte, lo ha cumplido escrupulosamente hasta el punto de que el propio juez se lo reconoce así en los autos. Le dice, pese a que hay un riesgo creciente de fuga, porque cada vez se va sabiendo más, se va conociendo más y efectivamente todo va apuntando a que vas a acabar en la cárcel,
ha cumplido escrupulosamente todo lo que yo le he pedido y demás. Pues no Entonces, estoy de acuerdo, y ahora te lo explicaré. Eso le ha ayudado, eso le ha ayudado. ¿Por qué creo que, por ejemplo, en el caso de Koldo, creo que Koldo, si no está en la cárcel, es un indicativo de que está colaborando bastante? Y en el caso de Santos Cerdán, que la gente dice, ¿y por qué Santos Cerdán se ha ido a prisión? Hay una cuestión que además se ve en este último informe que es muy significativa. Estamos acostumbrados a ver a Koldo y a Ábalos, digámoslo con comillas, robando públicamente. Es decir, había una reunión en la puerta de una marisquería y se dejaban fotografiar, un investigado, el de carreteras, Koldo, tal. Koldo grababa, Koldo llamaba a Pardo de Vera, iba a su despacho, tal. Ese es un modelo, es el modelo que al final ha provocado que la UCO tenga toneladas y toneladas de pruebas. Pero luego había otro modelo, que es el de Santos Cerdán, es el de la aplicación encriptada, el de quedamos enfrente de Ferraz, apaga el teléfono porque vamos a cenar, el de alquilamos un piso, para que no nos vea nadie, alquilamos un piso y nos reunimos Acciona, Anchón Alonso, de Servinavar y Cerdán. Es un modelo de, digamos, casi un presunto corrupto premium, ¿no? Una persona que parece que estaba muy bien, muy profesionalizada y que sabía hacer las cosas sin levantar sospechas. Claro, ¿qué pasa? Cuando la UCO empieza a analizar este material y ve que no tiene absolutamente nada de Santos Cerdán proveniente de Santos Cerdán, es decir, todo lo que conocemos ahora, nada ha sido incautado a Santos Cerdán. Bueno, entre otras cosas, porque ni siquiera fueron a registrar su casa. Efectivamente, esa es otra. Digámoslo también todo. Hubo una mudanza de su piso de su ático en Chamberí que nosotros no ha decretado que lo pagaba Servinavar y el juez no mandó a Es que han pasado cosas muy raras. Y además, mira, tú decías, el juez agradece a Ábalos su colaboración. Mentira. Lo siento mucho, me duele decir esto, pero no. Vamos a ver, uno de los motivos por los que te pueden ingresar en prisión preventiva es riesgo de destrucción de pruebas. Y Ábalos fue pillado cuando fueron a registrarle su casa en Valencia. Le pillaron escondiendo un pendrive en las partes íntimas de la señorita que estaba allí. Eso es evidente que era destrucción de pruebas. O sea, estaba intentando ocultarle las pruebas a la policía. Entonces, hombre, por favor, tan modélico no ha sido Ábalos durante estos meses. No. Me niego a aceptar esa premisa. El tratamiento... Es más, yo diría que desde ese día debería estar en la cárcel. Porque era evidente que estaba destruyendo pruebas. No tengo la menor duda sobre eso, pero es que además el tratamiento específico muy particular respecto a Santos Cerdán es porque es el fautor de la trama. Él es sin Santos Cerdán no hay trama. Sí, por eso precisamente... Porque entonces el juez se encuentra con eso y dice, vamos a por la cabeza. Porque este terminará cantando. Yo no sé si va a terminar cantando, pero desde luego él, ahora mismo, con 20 años que le pueden caer, puede cantar la Traviata y cualquiera de las otras cosas. Claro, el tipo capaz de orquestar, de armar el castillo en el que estaba oculta toda la información y tenerlo ahí bien protegido, que es Santos Cerdán, es el hombre al que tenían que meter en la cárcel porque sabían que, igual que movía los hilos por debajo para hacer sus trapicheos, lo podía hacer para destruir pruebas, para hablar con... Bueno, yo creo que en el fondo todos sabemos que probablemente también le metieron en la cárcel para ver si se ablandaba. ¿No? Para ver si se ablandaba. Claro, esto es una cosa que no se puede decir así. Que es una cosa que no está prevista en la ley y que, por tanto, bueno, en fin, es una razón un poco sui generis. Pero bueno, probablemente fue uno de los motivos. A veces se mete a alguien en la cárcel a ver si canta. En este caso concreto, pues no ha cantado y no parece que vaya a cantar. Y lo que no sé si Ábalos, ahora con 24 años sobre su cabeza, va a empezar a decir algo, porque de momento sigue insistiendo en que es inocente y que no ha robado nada. Bueno, las cosas se complican para Ábalos, pero también para Cerdán. Ha sido puesto en libertad este miércoles, como hemos podido conocer, pero esta puesta en libertad justo coincide con un nuevo informe de la UCO demoledor que comentaremos a continuación. Pero cuéntanos, Pelayo, ¿por qué lo han puesto en libertad justo, como digo, coincidiendo con este informe, un informe brutal hacia él? Cuéntanos un poco por qué está puesta en libertad ahora. Bueno, pues esencialmente, y resumiendo mucho, porque la carga indiciaria y las pruebas que aporta ese informe, este último informe que hemos conocido, son tan brutales que, bueno, que la destrucción de pruebas ya queda bastante reducida, ¿no? La posibilidad de destruir pruebas, porque hay bastantes ya con las que trabajar un caso, entonces pues ya no se sostendría tenerle
en prisión más tiempo cuando además está a punto de cumplir el máximo que puede estar, ¿no? Que son esos 6 meses. Entonces, Bueno, se podían haber han apurado prorrogado, hasta el final. Se podían haber prorrogado perfectamente. Podría haber una pequeña prórroga al parecer, pero ya sería un poco... hasta 2 años se puede prorrogar. Pero no para todos los detalles, no para todos los... De Granados lo tuvieron 2 años y medio. Y a mucha gente, es decir, si hubieran querido lo hubieran prorrogado. Ahora lo saca en libertad porque probablemente lo que tú dices ya ha recabado las pruebas suficientes, pero como decía yo antes, me sigo preguntando por qué nunca se ha registrado la casa de Santos Cerdán. O sea, eso son cosas incomprensibles. Es muy curioso porque la casa de Santos Cerdán, el propio Santos Cerdán, la familia de Santos Cerdán, llama al Tribunal Supremo y le dice, nos vamos a mudar. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Nos llevamos todo lo que tenemos en el ático, nos lo llevamos a Milagro. ¿Podemos? Y el Tribunal Supremo dice, entendido, o sea, haced lo que tengáis que hacer. Y no hay ninguna... O sea, es decir, ahí se ha podido ir toda la cantidad de documentos que podría estar guardada en casa de Cerdán. Claro. Se podría haber ido a Milagro o salir en un camión hacia cualquier otro sitio o... Vamos, es decir, no lo sabemos. Pero es tan curioso y tan sorprendente que algunas de las reuniones que se hacen con la empresa, con Acciona, se producen en casa de Cerdán. No es la casa de Cerdán. Una casa. Es un piso, una especie de piso que lo franco tiene alquilado. Que lo tiene alquilado Josep Anchón Alonso. ¿Era de Cerdán? No. Está alquilado a nombre de Anchón Alonso. Del propietario de la empresa. Es una especie de piso franco que no teníamos fichado hasta ahora, que está en la calle Fuencarral 94 y que utilizaban pues para eso, para pequeñas reuniones, porque además parece que Josep Anchón Alonso ha dicho que era un piso que él tenía para cuando venía a Madrid. Y dice, yo vengo a Madrid, efectivamente, porque la UCO ha podido cuadrar sus estancias en Madrid y ha dicho, este día estaba en un hotel en Chamartín, este en otro hotel, este en otro hotel, este en otro hotel, por lo tanto él se alojaba en hoteles, no utilizaba ese piso para dormir, para pernoctar. Pero digamos que por aclararle la cuestión a los televidentes respecto al informe nuevo de la UCO sobre Santos Cerdán, en realidad no es un informe sobre Santos Cerdán, es un informe sobre la trama, digamos, empresarial en torno a Santos Cerdán. Que dirige Santos Cerdán. En donde queda perfectamente acreditado cómo el modus operandi era el siguiente. Acciona recibía una serie de obras por parte del gobierno y Acciona, a cambio, ingresaba un dinero en esta otra empresa, Servinavar, de la que Santos tenía el 45% y que en realidad no hacía nada. Supuestamente iban las dos de la mano a las obras, a hacer las obras, pero esta otra empresa era una especie de pantalla, de sociedad instrumental, para llevarse la pasta. Claro, el problema es que Santos Cerdán no tenía cargo en el gobierno de España. Entonces, Santos se ha lucrado durante años de un dispositivo y de una mecánica que ha necesitado la complicidad de alguien dentro del gobierno, porque si no es imposible. Es decir, Santos no podría robar si no hubiera alguien en el gobierno acatando las instrucciones de Santos Cerdán para acabar dándole las obras a Acciona. O sea, que era Ábalos. Claro, evidentemente el hombre que ejecutaba todo esto era Ábalos. Y la pregunta que hay que hacerse es si esto quedaba circunscrito al tándem Ábalos-Cerdán, o por el contrario, esto estaba organizado y también participaba de alguna manera el Partido Socialista o incluso tenía conocimiento de ello Pedro Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe de la UCO también se ve con claridad que esto no es una trama navarra, que esto no es una trama de 4 amiguetes que se conocen de toda la vida. Esto es una cosa que se desarrolla en varios puntos de España a la vez, con obras en diferentes sitios. Y esto tiene, además, una connotación que afecta muy directamente a Pedro Sánchez desde el momento en que hemos sabido que Santos Cerdán se reúne por primera vez con Acciona, nada más ganar Sánchez las primarias del año 17. Es decir, que estaban organizando el atraco nada más ganar la Secretaría General del PSOE. Y, en efecto, hay que recordar que, como ya se publicó en The Objective en su momento, fue llegar al gobierno Ábalos y a los 12 días ya estaba amañando el primer concurso. O sea que, en realidad, esto estaba muy planificado, muy organizado y es difícil creerse
que esto sea la obra de dos delincuentes. Hay un detalle fundamental, muy rápido, hay un detalle fundamental en esto que acabas de decir, en el tema de que Santos Cerdán se reúne con Acciona al poco de que Sánchez gane las primarias. A los 2 días. A los 2 días. Pero es que el dueño de Servinavar funda Servinavar en 2015 y a los pocos días se reúne ya con un directivo de Acciona para firmar un memorando de entendimiento diciendo vamos a ir juntos a todas las obras. Es decir, a los pocos días. Es una empresa instrumental, no nació con el fin de ser ninguna constructora ni nada. Nació con el fin de ser la canalizadora de las mordidas. Lo que pasa es que en ese momento fue para robar en Navarra, que es por donde empezaron, y una vez que tomaron Moncloa, empezaron a robar en España, supuestamente siempre. Claro. Hay una cosa que tenemos que recaer en ella. Santos Cerdán no pertenecía al gobierno, como tú hubieras dicho hace un momentito. Es que esto es clave, sí, pero porque él solo no puede robar. Sí, pero figuraba en una excursión a Marruecos con el ministro de Fomento de entonces, año 2018 me parece que es esa fotografía, sí, que hemos conocido todos, y en esa fotografía antes hablábamos de que había otro personaje importantísimo. Efectivamente, ahí estaba el embajador español en Marruecos. Bueno, era un viaje oficial. Claro. Pero el embajador español en Marruecos daba oficialidad a ese viaje donde estaba la amante, Jessica, la amante de Ábalos, y encima estaba un tío que no tenía que estar allí, porque este señor no pertenecía al gobierno ni podía representar al gobierno de ninguna forma. Ni se quería dar tampoco una apariencia a esa foto en concreto y a esa situación y a esas personas que figuran ahí, tampoco se les quería dar, digamos, publicidad. Porque esta foto lo que sabemos es que la hace una traductora que contrata a la embajada. Que va a estar, embajada. Exacto, una traductora que contrata a la embajada y que va a estar allí, pues le hace un favor al embajador. Entre Ábalos y los ministros, que contaré una cosa interesante de los ministros que le pasa a Cerdán. Pues entonces la traductora le manda la foto a Koldo y le dice, la foto que os hice en la puerta de tal. Y Koldo le dice, esta foto que no se publique en ningún sitio. Entonces, claro, esa foto y esos mensajes además aparecen años después en un informe de la UCO y ahí vemos pues a Ábalos presidiendo esa foto. ¿Qué hacían estos en Marruecos, Pelayo? Mira, nosotros ya adelantamos este viaje de 2019, lo adelantamos relacionado con el caso Koldo hace unos meses, cuando apareció una grabación de Koldo. Estaban hablando de lo que les debían, de las obras de Sevilla, las obras y de repente le decía Koldo a Ábalos, y luego está lo de Marruecos, que eso ahí lo hemos hecho y nadie está diciendo nada. Entonces, claro, nosotros nos pusimos un poco a preguntar de dónde venía eso de Marruecos, de qué hablaban, y caímos, nos señalaron precisamente este viaje que se produce entre el 19 y el 22 de enero de 2019. Que es la construcción de un puerto. Era, entre otras cosas, Ábalos iba a Marruecos unos meses después. A quedarse con aquello. Unos meses después de que Sánchez hubiera estado ahí en Marruecos en su primer viaje oficial y que Sánchez, bueno, pues hubiera venido a España anunciando un montón de oportunidades para empresas españolas. Bueno, pues el primero que va de avanzadilla, enviado por Sánchez, es Ábalos. Y van Ábalos, van Santos Cerdán, va Koldo, el embajador. Va el embajador, está el embajador allí y va hasta Jessica. O sea, es decir, el avión aquel era... ¿Pero qué pretendían? Lo que pretendían era hacer contacto, Ábalos directo contacto con ministros marroquíes. Entonces, ¿para qué? Con dos que tenían muy buena pinta, decían. Pero para conseguir contratos. Para Acciona. En concreto estos dos para Acciona, ¿vale? Y de ahí trincar. Exacto. Supuestamente. De ahí trincar. Porque, por ejemplo, el primero al que le dice, este es muy majo, este es muy buena sintonía con este tío. Que es el más golfo. Pues puede ser que sea el más golfo. El ministro de Energía. El ministro de Energía, no sé que es Rebab, que encima en Marruecos la ley permite ser ministro y alcalde. Y casi todos los ministros son alcaldes de alguna gran ciudad de Marruecos. Casualmente era el alcalde de Kenitra, que era donde se quería hacer el puerto. Por lo tanto, ya decían, tenemos un 2 en 1, tenemos un ministro de Energía y demás historias, y además es el alcalde del pueblo, de la ciudad donde Acciona quiere... ¿Y al final Acciona consiguió ese contrato? No lo consiguió. Esa es la pregunta. No lo consiguió. ¿Por qué no lo consigue? Lo que nosotros estamos siguiendo, la pista que estamos siguiendo, es que Acciona intentó tocar las puertas equivocadas. Y cuando decimos puertas también podemos hablar de... Pues, que de los dos ministros se confundió. De otro tipo de acciones, pero el más susceptible del apaño había gente susceptible a... Oye, pues ya tiene narices
ya tiene narices que la trama sí consiguiera robar en España, pero no en Marruecos. Al principio, claro. No, pero pero manda narices, ¿no? Que en una democracia sí que consigan birlar los controles y en Marruecos Ahora, les controlen a la primera. Les haya es muy escalado. interesante Lo estupendo que acaba de misión. contar este señor es que se equivocan de golfo. Bueno, no lo sé, Es- pero bueno, es ya nos muy enteraremos en los importante- próximos capítulos de Muy Diogenes. importante la misión Es que con me la quedo- que Acciona envía, porque al final es Acciona el que envía a Santos Cerdán, el que Santos Es que me Cerdán quedo de dice, yo piedra, quiero ir a ¿no? ese viaje, metedme en ese viaje. Es Acciona el que le presiona, lo sabemos ya, ¿no? Oye, le podía haber dicho el embajador, no, os habéis equivocado de tío. Le es este mandan otro. a Cerdán le mandan a Marruecos con una misión que es que Marruecos, que el ministro del ramo, que no recuerdo quién era, firme un papel que Acciona le envió al gobierno marroquí en septiembre, unos meses antes. protocolo. Un protocolo de negociación de Sí, obras entre sí. Acciona y el gobierno marroquí. En ese protocolo lo que viene a decir Acciona, lo que defendía Acciona es las obras que superen los 60 millones de euros, según una ley marroquí y tal y cual, se pueden dar a dedo, no tenemos que presentarnos a ningún concurso. Por lo tanto, digamos que Acciona estaba un poco anticipando que a partir de ahora los grandes pelotazos que se pudieran dar en Marruecos podrían ser A dedo. dados a dedo a Acciona o a quien. Y ese dinero que hemos dicho, esas mordidas, ¿no?, que se llevaba Servinávar, o sea, a través de Servinávar, ¿cómo se lo gastaba la trama? O sea, porque hemos conocido, bueno, La Paqui ya sabíamos la cómo lo Paqui guardaba, y ¿eh? su gasto en el Corte Es Inglés. que además luego ya está Paqui- Pero la hablamos señora hasta de hasta Cerdán. de 7 millones de euros. O sea, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo se lo han gastado? Pues tirando de tarjeta en el Corte Inglés Bueno, puedes tirar y... pero no son 7 millones, cuidado Lidia, o sea, 7 millones, 6,7, si no, es lo que se lleva Servinavar de lo que le ingresa Acciona. Luego Servinavar que no es solo de Santos, es de Tiene que Anchón, repartir. y ahí hay que pagar también unos salarios, porque ahí había varias personas venezolanas, había también el ex vicepresidente de la SEPI, ¿no? O el presidente de la SEPI, el ex presidente de la SEPI. Es decir, que directamente no se lo ha llevado Santos. Nosotros, como hemos contado en el periódico, hemos cuantificado en unos 700.000 euros lo que directamente se ha llevado Cerdán de toda esta operación. Y efectivamente 700.000 euros ya es más fácil gastárselo pues en muebles, en el Corte Inglés, como se queda ahí acreditado, y supongo que en propiedades o en no sé en qué más cosas, Pelayo. Sí, pues en restaurantes en Ibiza, restaurantes en Canarias, en unas tumbonas que alquilan en Canarias. O sea, es decir, es un goteo Pero unas constante. tumbonas son tan caras. Hombre, las tumbonas en playas, ¿Sí? un poco tal, pues una tumbona un día, otro, al final lo pagan con el las verano mordidas. te sale por un ojo de la Claro, cara. al final te pones a sumar y oye, Es pues que en muy poco tiempo, las vacaciones las pagaba en el Acciona. restaurante ese, Sí, en sí. muy Las poco vacaciones las tiempo- pagaba Acciona. totalmente. En muy poco tiempo en el restaurante ese hay una factura de 7.000 y pico Sí, euros. sí, sí. Es decir, En que el ya- bar de abajo. Que ya hace El falta bar de abajo comer. del ático. Hace falta comer. 7.000 En euros. el bar de Madrid. En el bar de abajo, Sí, claro. sí. 7.000 euros. 7.000 euros. Bueno, joder, qué barbaridad. Evidentemente es, pues no tengo nada que comer, pues bájate y cógete un... O sea, se pensaba que se usaba ese bar como una solución socorrida para que comiera la Y familia, luego ¿no? la Paqui era una Porque enferma no de la eran- compra. Es decir, esta es una señora Pero hay una que cosa- tiraba de la tarjeta sin piedad. A mí me sigue pareciendo todo muy raro. Tan Yo creo cutre que todo. todavía no hemos descubierto cómo es exactamente la trama, porque aquí falta algo. O sea, sinceramente, faltan propiedades de Cerdán, que es que ese informe de la UCO patrimonial... Falta más dinero. Falta. Es que el dinero, Claro, todavía. la UCO sospecha que puede estar fuera. Claro, y por bueno, eso es que precisamente seguramente esté fuera. Se están buscando cuentas en Y 12 luego hay países, que recordar a la 35 gente, bancos. claro, hay que recordarle a la gente que esto es la parte, digamos, que depende más de Navarra y de Cerdán, pero que la trama tiene también una rama levantina en donde hay varias empresas que eran amigas de Ábalos, a las que también les daban contratos en su ministerio, y ahí nos llegaron a decir a cámara oculta, pero dos de los empresarios que participaron, que las comisiones que se les pedían eran del 20%, no del 2%, del 20%. Entonces yo creo que en realidad estamos viendo la punta del iceberg. Aquí vamos a estar años y años y años hasta poder recomponer el puzzle completo de lo que ha pasado. Esto del Corte Inglés y de Paqui me parece anecdótico, o sea, yo creo que va a ser Eso al es lo final... más fácil, eso es lo más fácil. Claro, pero aquí debe haber muchísimo perseguir más una dinero tarjeta, que se ha perdido, pero que todavía no sabemos ni siquiera que se ha perdido. Pero hay una cosa Yo sintomática. no tengo la menor duda de que está fuera, ¿eh?
No tengo la Seguramente. menor duda. Seguramente. Bueno, es que si no ya se lo hubieran Porque no la ha encontrado. metido en Caja Navarra. Esto es con toda seguridad. Hay una cosa sintomática de todo este caso, que es el tema de los muebles de lujo. Los 60.000 euros que se gastaron en muebles de lujo, eso ya más o menos sabíamos que la casa de Santos Cerdán tenía las mejores calidades, muebles de diseño y demás. ¿Por qué? Porque Que no era Ikea, una compañera de esta precisamente. casa, Ketty Garat, ya contó en una información que había habido una fiesta en el piso de Santos Cerdán a la que habían acudido dirigentes socialistas. Pues cuadros medios de Ferraz y demás. No sé si era una fiesta de inauguración, por el otoño de uno de estos años y demás. Y ya algunos de estas asistentes habían salido comentando que, jode, el nivel de Santos Cerdán, pero ¿cómo puede mantener ese nivel, ese pisazo de 150 metros cuadrados, 120 más 30 de terraza, unos muebles impresionantes, una zona increíble de Madrid, Si lo dicen siendo los propios un audios. diputado, Si lo dicen siendo un los pro- diputado lo que dicen gana los propios 5.000 audios. euros y tiene una mujer que está Claro, que gasta inválida porque tiene una pierna mal, que tiene una hija en una universidad privada. Cualquiera que conociera un poco la situación personal y económica de Santos Cerdán vería que ahí algo no cuadraba. Claro. Y No sin saltó embargo ni una nadie alarma. decía nada. Ahí Nadie nadie dijo decía Luego nada. también se gastó en la Casa de Milagros, se gastó en una reparación importante, que a ver quién pagó eso. Sí, Y pero cómo se bueno, pagó. eso Un me coche, parece, vuelvo a lo 2 mismo, coches. me parece poco gasto Bueno. para la dimensión de la trama. O sea, yo creo que aquí faltan todavía piezas que no hemos visto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Ya dije que no íbamos a quedar sin tiempo, no iba a faltar tiempo, pero lo seguiremos comentando en los próximos programas. Muchas gracias a los tres y muchas gracias, como siempre, a vosotros por acompañarnos.